Un ovni con forma de mentita o Tic Tac resucitó el tema de los no identificados que por aquel momento muchos decían que estaba muerto y enterrado. Fue en noviembre del año 2004 que el Grupo 11 de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos se encontró con lo desconocido. Algo estaba rondando sus entrenamientos, algo merodeaba y al hacerlo demostraba capacidades de vuelo muy diferentes y muy difíciles de alcanzar incluso para los mejores pilotos que estaban allí en ese momento. La flota incluía al portaaviones USS Nimitz y al crucero USS Princeton y estaba haciendo prácticas a unos 160 kilómetros de la costa de California. Y fue durante estos ejercicios que los radares captaron unas señales tremendamente misteriosas. En pocas palabras, algo los estaba escoltando y era completamente desconocido. Este es un video real de aquel encuentro con verdaderos ovnis en el año 2004 y sigue siendo tanto un video oficializado por el Pentágono como absolutamente inexplicable. En el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios hemos entrevistado a varios de los protagonistas de estos eventos y hoy en este mini documental te voy a contar qué fue lo que pasó en noviembre del año 2004 con el famoso incidente del USS Nimitz, también conocido como el del ovni Tic Tac, el que termina por revivir a los objetos voladores no identificados. Los eventos del año 2004 comenzaron al menos con el avistamiento de extrañas luces desde cubierta del USS Princeton. Allí se encontraba este hombre, Gary Burgess, quien tenía a cargo la seguridad e inventario de información y materiales clasificados de alto secreto. Él me contó que al principio veían estos objetos en formaciones de 3 y de 5, llegando incluso a los canales que están entre la isla Catalina y California. Esta es la zona desde donde los UAP salían para llegar hasta el grupo del Nimitz y luego volar hasta México. Lo que veía era, de noche, básicamente una luz. Honestamente no era muy significante. Podía ser un barco en el horizonte, podía ser cualquier cosa, y luego, durante el día, realmente no se ve absolutamente nada. Pero yo sé que vi algo realmente único cuando, de pronto, una luz blanca de pronto se fue directamente hacia arriba y luego bajó y se fue recto hacia la derecha y recto hacia la izquierda para luego simplemente desaparecer, lo que probablemente significa que se alejaba de mí a una tremenda velocidad. Y allí fue cuando comencé a preguntarme qué es lo que realmente estamos rastreando. Y la primera vez que sucedió, de hecho bajé hasta el centro de comando para verificar de que ellos también lo habían perdido en el rastreo. Así que verifiqué con mi propio reloj la hora y sí, ellos habían perdido el contacto en el mismo momento que yo lo había perdido. Gary Burgess no entendía lo que estaban viendo, eran luces que desaparecían a altísimas velocidades y lo mejor o peor de todo es que esto tenía una correlación con lo que registraban los radares. Así que, bueno, nos aseguramos de que nuestros sistemas no tuviesen ningún tipo de desperfecto. Y una vez que nos aseguramos de esto, bueno, sabíamos de que eran buenos rastreos, buenos positivos, así que los estuvimos monitoreando. Y todo lo que vimos es que no significaban ningún tipo de comportamiento hostil, estaban muy lejos de nosotros, tanto como para que no signifique una amenaza. De hecho, el radar del USS Princeton había encontrado algo muy pero muy raro, muy curioso. Unos objetos que se mantenían a 80.000 pies de altura y que de pronto hacían un descenso vertical a una velocidad vertiginosa para detenerse sobre el agua. Y estos 80.000 pies los descendían en apenas un segundo. Obviamente con todo esto los comentarios entre la tripulación se hicieron comunes, pero en realidad nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Estos hombres y mujeres que manejan equipos tácticos que cuestan, si no cientos miles de millones de dólares, no llegaban a comprender lo que estaba sucediendo alrededor de estos poderosos barcos de la Marina. Y eso se mantuvo así hasta que llegó el día del encuentro. Alexander Dietrich era parte del escuadrón Black Aces y tenía programado aquel día un entrenamiento de rutina con David Fravor, un arrogante piloto Top Gun con el que iban a realizar algunos testeos. Sin embargo, poco después del despegue las cosas iban a cambiar muchísimo. La entrevistamos en la señal Ciencia y Misterios y nos contó qué sucedió ese día. Fíjate. Así que despegamos.
Era un vuelo diurno. Despegamos del portaaviones y volamos en lo que describiría como una escaramuza. Si lo ves como un partido de fútbol, están jugando de verdad, pero en una práctica tendrán una escaramuza entre todos. Así que estábamos haciendo eso con nuestros aviones, en modo entrenamiento. Estábamos volando hacia el espacio aéreo preacordado, donde haríamos la práctica, y entonces fuimos reasignados por lo que debíamos volar a un espacio aéreo diferente. Les discutimos un poco. Debemos ir para acá, y ellos dijeron no, necesitamos que vayan hacia este otro lugar para investigar un evento real. Era un vuelo de dos aviones y cada aeronave tenía un equipo de 2 personas, así que teníamos un piloto y un oficial de sistema de armas, el piloto en el frente y el oficial en la parte trasera. Ellos nos dan el contacto y nos dicen a qué distancia de nosotros lo veían en el radar. Y mientras nos acercábamos, ellos veían lo que llamamos un punto de convergencia, que es donde los puntos de un radar comienzan a estar más cerca hasta quedar juntos. Mientras llegábamos a ese punto, nos preguntaron qué veíamos, y la verdad es que no veíamos nada. Pero cuando dimos una vuelta, de hecho, notamos en el agua algo así como una perturbación. Era casi como si el agua estuviese hirviendo, como si unas burbujas blancas estuvieran allí. No vimos nada en particular, pero lo notamos porque el agua de alrededor estaba calma. El avión que lideraba estaba piloteado por mi oficial comandante del escuadrón. Tenía más rango y mucha más experiencia como piloto. Había volado ya por mucho tiempo. Y también era el típico piloto engreído, así que cuando vio algo pasando sobre o cerca del agua blanca, comenzó a apuntarle y perseguirlo, y a establecer contacto con esa cosa. Y eso se hace dando círculos por encima. De esta manera, un entrenamiento de rutina se convirtió en algo mucho más interesante según las palabras de Alexander Dietrich. David Fravor, su comandante Top Gun, siguió explicando lo que sucedió en la charla que dio en la audiencia pública frente al Congreso el 26 de julio del año pasado. Nosotros 4, porque estábamos en unos F-18 y teníamos los pilotos y los oficiales detrás, miramos hacia abajo y vimos un pequeño objeto con forma de tic-tac. Tenía su eje longitudinal apuntando de norte a sur y se movía muy abruptamente en el agua como una pelota de ping-pong. No tenía rotores, no tenía motores, ni tampoco ningún signo de superficies de control como alas. Mientras comenzábamos a girar en sentido de las agujas del reloj hacia el objeto, mi oficial y yo decidimos descender y echarle una mirada más cercana, mientras la otra aeronave se quedaba arriba para cubrirnos. Así que nosotros y el tic-tac procedimos alrededor del círculo a cerca de 90 grados del inicio de nuestro descenso. Entonces el objeto de repente cambió su eje longitudinal para alinearlo con mi aeronave, y entonces comenzó a ascender. Nosotros continuamos descendiendo otros 270 grados, con la nariz hacia abajo, y en este punto la altitud que teníamos era de 15.000 pies, y el tic-tac estaría a unos 12.000 pies. Mientras nos acercábamos de frente al objeto, y cuando estábamos a media milla de él, aceleró de pronto y desapareció, llegando a unos 8.000 pies arriba nuestro. Esto hizo que perdamos contacto, e inmediatamente nos dimos vuelta para ver el agua blanca, y también había desaparecido. Así que comenzamos el regreso, y mientras tanto el controlador apareció y dijo: «Señor, no va a creer esto, pero esa cosa llegó al punto de encuentro a unas 60 millas en menos de un minuto, así que ustedes podrán sacar los cálculos de esa velocidad». Es curioso, pero el tic-tac había regresado al punto físico específico donde los pilotos habían comenzado su entrenamiento aquel día y a una velocidad pasmosa. ¿Cómo es que ese objeto sabía a dónde tenía que ir? Y por sobre todo, ¿en este movimiento hay encerrado un metamensaje? Haya o no un metamensaje, igual nos tenemos que centrar en los datos duros. Y uno de ellos se eleva como un faro que ilumina estos 70 años de oscuridad sobre el tema de los objetos voladores no identificados. Y eso es la concordancia en la descripción del objeto y sus características por parte de los 2 pilotos. Ya viste recién cómo lo describía David Fravor. Ahora, ¿cómo lo describió Alexander Dietrich aquí en la señal?
No reconocí la forma. Lucía como... ¿Ustedes tienen tic-tac? Sí, lucía como una mentita, blanco mate. No era particularmente brillante, no parecía tener luces. Era de día, así que tampoco habríamos visto las luces. Pero no tenía alas, no tenía rotores, ni alerones, ni estabilizadores y todas las cosas que buscamos ver en una aeronave para entender cómo está maniobrando. Y no tenía una propulsión visible, o rastro de humo, ni ningún tipo de escape, ni nada de eso a lo que estamos acostumbrados. Nuestros ojos están calibrados para ver aeronaves y notar los detalles, y usar esos detalles para predecir y así tomar ventaja de ángulos y maniobras. El tic-tac estaba allí, y yo, ya sabes, asombrada y choqueada. Y luego realmente me sentí vulnerable y me preocupé porque no teníamos armas, no teníamos medios para defendernos. Si bien por una cuestión de entrenamiento ni Alexander Dietrich ni David Fravor tenían cámaras disponibles en sus aviones en aquel momento, cuando regresan al portaaviones comienzan a informar lo que sucedió y Fravor le pide a Chad Underwood, otro piloto, que por favor vaya a revisar ese contacto tan extraño. Y allí sí es cuando se logra el video tan famoso del OVNI Tic Tac. Típicamente lo que verías serían cosas que lucirían como un avión convencional. Verás una nariz, una cola, un estabilizador vertical, pero lo más llamativo es que no tenía escapes. Y una cámara FLIR lo que realmente hace es rastrear firmas de calor y ponerlas en contraste contra el fondo. Eso es lo que destaca y lo vas a ver incluso en un avión comercial. En cualquier caso, verás esa línea de calor que corresponde a los escapes y que son los gases que salen de la parte trasera del avión. Uno normalmente lo ve, pero yo no vi nada de eso. Así que allí estaba esta cosa, literalmente flotando en el espacio. No se estaba moviendo. ¿Sabes? El comandante Fravor trajo el testimonio de que de alguna manera se había puesto en contacto con esta cosa, al menos cuando lo tenía en alcance visual, pero nunca llegó a ese punto con nosotros. Y yo pensaba, ok, esto debe ser de lo que hablaba Dave, y también se correlacionaba con la información que el Princeton me estaba pasando, así que estaba bastante seguro de que ese era el contacto en el que quería focalizarme. Así que allí estaba y no sabía lo que era. Podría hacer algún tipo de evaluación o tratar de adivinar qué era, pero no era lo que me correspondía hacer en aquel momento. Así que tomé la mejor evidencia de video que pude para dejar que los cerebrotes en el centro de inteligencia me ayuden a comprender qué es esto, porque yo no iba a ser capaz de resolver este problema en tiempo real. Así que comencé a filmar en diferentes campos de vista, visión abierta, y luego lo fui reduciendo a diferentes relaciones de aspecto más pequeñas, todo en infrarrojo. Y también filmé en modo IRL, que es en modo eléctrico-óptico, que es lo mismo que una televisión de blanco y negro. Y así es como lo ves, que la polaridad va cambiando, y así se puede ver un contacto blanco contra un fondo negro. Y al revés, con el otro sistema se ve que el fondo es más claro y el tic-tac es más oscuro. Y yo todo lo que quería era traer de vuelta cuanto video pudiera tomar para traer toda la información posible para los amigos de inteligencia. Con todo esto, tenemos claramente uno de los incidentes OVNI mejor documentados de los últimos 20 años y con los puntos más firmes. Podemos hacer base en videos, podemos hacer base en testimonios y lo único que nos faltaría es el material de radar que nunca fue desclasificado. Y a mí me parece que tener esos datos de radar sería tremendamente interesante porque los AEN Spy-1 de los Estados Unidos son un desarrollo de radares de los más modernos e importantes que había en la época. Y a eso súmale que estaban fabricados por Lockheed Martin. Así que, bueno, esto se pone realmente interesante. Pero volviendo sobre el tic-tac específicamente, le pregunté al astrofísico de la Universidad de Albany, Kevin Knuth, si él piensa que objetos con esta tecnología transmedio, que es fundamental en todo esto, pueden ser de origen humano.
No creo que sea humano por varias razones. Primero, no tenemos nada que se acerque siquiera a esas capacidades. Hay un video del caso de Aguadilla, por ejemplo, en Puerto Rico, en el que tienes un objeto de varios pies de tamaño que pasa volando a unos 160 kilómetros por hora y que se mete en el océano sin salpicar. An object, of several feet in size, cruising along at about 100 miles an hour, dips into the ocean without a splash. No hay spray de agua y esta cosa va a 160 kilómetros por hora, pero se mete en el agua y baja la velocidad a unos 85 kilómetros por hora y luego en algún punto acelera bajo el agua y vuelve a salir, otra vez sin salpicar con el agua. Esto es muy diferente. Estas cosas se comportan de una manera muy diferente. También sé de otro caso de una nave, de una fragata que había rastreado a un UAP bajo el agua. Tracked an underwater craft that was about 800 y que tenía unos 250 metros de largo. Eso es más que incluso un submarino de clase Typhoon, más grande que uno de esos. Esta cosa los seguía manteniendo a unos 25 kilómetros de distancia y de pronto acelera y recorre esa distancia en menos de 30 segundos. Y entonces pasa por debajo de la fragata y le corta la electricidad. Las velocidades en las que tendrían que haberse movido irían desde los 2.500 kilómetros por hora a los 5.000 kilómetros por hora. Y esto bajo el agua. ¿Bajo el agua? Esto tenía unos 45 metros de ancho y unos 250 metros de largo, y tampoco dejó una estela de propulsión, así que no sabían lo que era. Pero se movía debajo del agua a estas grandes velocidades, así que estas son tecnologías de las que no estamos ni siquiera cerca. Un objeto gigantesco pasando debajo de un barco. Uno entiende por qué, definitivamente, los sistemas de defensa de un país estarían preocupados por una posible amenaza frente a semejante cosa. Ahora, es interesante notar que si bien existe esta narrativa del peligro potencial de los objetos como el Tic Tac, analistas como Gary Burgess, que recordemos que estaba en el USS Princeton y que fue de los primeros en ver la actividad inusual en el año 2004 con sus propios ojos, piensan que estos aparatos podrían estar en una suerte de tarea de reconocimiento. Y hablando de tareas de reconocimiento, ¿podrían estos Tic Tac ser sondas de una nave extraterrestre instalada en algún lugar, en algún punto de nuestro sistema planetario, enviando a sus exploradores robóticos para enterarse de qué es lo que sucede aquí? Fíjate lo que piensa Avi Loeb de todo esto. En el caso de una sonda, tú querrías visitar muchos lugares diferentes. Quizás tan solo un planeta como la Tierra que está habitado o diferentes planetas. Y la mejor manera de hacer eso es no aterrizar en algún lugar con una gran nave, sino que es lanzar un montón de sondas pequeñas. Y eso es lo que ha sido reflejado en la introducción de mi paper, que es completamente, diría que especulativo, es una posibilidad y no es algo de lo que tenga evidencias firmes. Por otro lado, también podría ser que se trate de algo que está viviendo en nuestros océanos. Al respecto, Kevin Knuth tiene una idea muy interesante. Considerando los medioambientes en los que uno puede vivir en la Tierra, nosotros mismos, sabes, vivimos en la superficie, con una atmósfera sobre nosotros, y eso para nosotros es normal. Ahora, si eres acuático, vives en los océanos, con agua a tu alrededor, en los ríos, en los lagos. Ahora, vivir en la superficie bajo una atmósfera es difícil. Y eso es por varias razones. No tienes muchas protecciones de los rayos ultravioleta del sol. Esa es la razón por la que tenemos quemaduras en el verano. Necesitamos una capa de ozono. También tienes problemas con rayos cósmicos, partículas de alta energía, cosas que caen todo el tiempo a la Tierra como una lluvia y que pueden causar enfermedades. Ahora, si vamos a Marte, tenemos 1/1000 de la presión atmosférica de la Tierra, o sea que necesitarás un traje espacial, y si vemos las temperaturas pueden estar 100 grados bajo cero durante la noche, así que las temperaturas de la atmósfera entre planetas pueden variar hasta en 1000 grados centígrados. De planeta a planeta es muy diferente. Ahora, si consideramos el agua, y el agua está líquida, la temperatura siempre está entre los 0 y 100 grados centígrados. Así que siempre te mantienes en ese rango.
So you are always within that range. También, yendo de planeta en planeta, la presión del agua no cambia mucho. La gravedad puede variar, pero tú puedes elegir a dónde vas respecto a la profundidad y eso puede cambiar la presión y puedes controlar de esa manera justamente la presión. Así que vivir en océanos es mucho más seguro. Estás protegido de los rayos cósmicos, de los rayos ultravioleta. En algún punto estás protegido de los meteoritos. Y las temperaturas son mucho más uniformes. Las presiones son mucho más uniformes. Es una locación mucho más estable. Ahora, si naciste en un océano, evolucionaste en un océano y eres acuático, ir de un océano en un planeta a otro océano en otro planeta no va a ser muy diferente. Las mayores diferencias van a ser los químicos que están disueltos en las aguas oceánicas, el tipo de minerales que están disueltos, la salinidad, por ejemplo. Esas van a ser algunas pequeñas diferencias. Y luego los organismos biológicos que vivan allí, esas son realmente las diferencias de un océano a otro. Así que si vienes de un océano y ves el planeta Tierra, sabes, la Tierra tiene unos enormes océanos. El 70% de la superficie del planeta es océano. Y solo por diversión, todos lo sabemos, pero para tener una idea más clara en casa, tomen un globo terráqueo y céntrense en el Océano Pacífico, encuentren el punto y verán que toda la esfera es un océano. El Océano Pacífico es enorme. Así que si eres un viajero espacial y vienes de un entorno acuático, literalmente tienes cualquier lugar para ir. You've got everywhere to go. Y lo mejor es que no será muy diferente de tu hogar. Así que pienso que eso es algo que tenemos que notar. Eso no quiere decir que quien esté aquí, esta inteligencia, sea necesariamente acuática. Pero si lo fueran, sería algo muy sencillo de hacer, instalarse allí. Incluso si no fueran acuáticos, podrían estar familiarizados con estos ambientes y básicamente llegar, aparcar su nave espacial en el fondo del océano, y allí tienes un lugar confortable para estar, que no es tan diferente de lo que estás acostumbrado, y estás escondido, nadie te va a encontrar. Las ondas electromagnéticas no viajan muy bien por el agua, así que no es tan sencillo que te detecten. Pero no se trata solamente de la interesante idea de que estas cosas salgan de los océanos. También existe otra posibilidad. En la película documental Una grieta en el cielo, en la que también trabaja Kevin Knuth como parte del equipo de UAPX, que es la startup de investigación OVNI o UAP de Gary Burgess, bueno, ellos allí analizan esto que estás viendo aquí, una supuesta grieta en el cielo con un montón de puntos blancos que ellos mismos dicen que podrían ser tic-tacs entrando de otra dimensión. Pero básicamente lo que observamos sucedió a las 3:50 de la madrugada. So basically what was observed is that was around 3:50 in the morning. La cámara se disparó porque está automatizada y conectada con el sistema de detección de ovnis. Y la cámara se encendió y enfocó este lugar donde ves una mancha negra, allí en las nubes. Es algo así como una mancha elíptica oscura en las nubes. Y esta mancha oscura se mantuvo allí por varios minutos. Y en una de las tomas más abiertas, tras unos minutos, puedes ver que hay allí unas manchas blancas. Hay unos puntos blancos dentro de la mancha oscura. Son unos puntos y puedes contar unos 50 de ellos. Traté de contarlos y llegas aproximadamente a unos 50. Dots inside the dark spot. Yeah. So there's little white dots, about 50 of them. Like, try counting them and you come to around 50. Lo que uno primero piensa es que podría ser una falla, pero todavía no hemos sido capaces de encontrar ese problema en los equipos. Así que a eso de las 4 de la mañana o 3:57 aproximadamente, allí estaba esta mancha oscura con los puntos blancos dentro y en uno de los frames puedes ver que otro punto aparece. Simplemente aparece el punto en esa región y no son gaviotas como algunos sugirieron. Region. Si fueran gaviotas a esa altura, bueno, hemos estimado el tamaño de estos objetos, calculando la altura de las nubes y si hubiese un agujero en las nubes. Si estuvieran a esa altitud, las gaviotas tendrían que tener 4 metros de largo. They would be about 4 meters across. No. Así que esa es una gran gaviota. Yeah, big seagull. Yeah, no, eso no es una gaviota. So, I'm sorry. Lo siento.
Así que no sabemos lo que fueron esos puntos blancos. Y resulta que a las 3:57 de la mañana, esa región oscura comienza a desvanecerse y se transforma otra vez en un gris uniforme con las nubes. Lo que parece, y estamos tratando todavía de verificarlo, pero lo que me parece a mí es que podríamos tener un tipo de agujero que es conocido en las nubes y que suceden cuando el vapor de agua está súper frío y de pronto se congela. Y la otra hipótesis que nos queda es pensar qué pasaría si esos puntos blancos fueran algún tipo de aeronave, algún tipo de algo. Ellos habrían pasado a través de la nube originando el agujero. Esa es una posibilidad todavía y no sabemos la respuesta. Obviamente opiniones puede haber muchas, pero estos datos son reales. Lo que viste en este video es real y lo que vivieron estos marineros en el año 2004 también. Ahora, ¿qué pasa con estos objetos? ¿Por qué tienen estas capacidades? Las capacidades transmedio, o sea, la posibilidad de navegar bajo el agua, luego de salir a nuestra atmósfera, de aterrizar, de ir al espacio, volver en caída libre desde 80.000 pies hasta la superficie misma del agua. ¿Qué aparatos tienen estas capacidades? Prácticamente que nosotros conozcamos al menos de tecnología humana, por más avanzada que esté, no puede lograr estas proezas. Y no solamente le pregunté respecto a eso a Kevin Knuth, también lo hice con el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, y mira lo que piensa. No, la verdad es que pienso que ya tendríamos que saberlo si es hecho por humanos, porque estoy muy familiarizado con nuestras tecnologías. Así que pienso que la pregunta fundamental respecto a los reportes que vienen de los militares es ¿cuáles serán los datos clasificados que tienen? Porque lo que han mostrado desclasificado no es convincente, porque eso podrían ser, por ejemplo, fallas de los instrumentos que están utilizando. Así que esas son las filmaciones que hemos visto. Son borrosas y no son claras. Y en la otra mano podríamos tener algo de datos clasificados a los que no tenemos acceso y que esto indique algo real. Y esa es la razón por la cual el gobierno se refiere a esto como no identificado, porque simplemente no pueden asociarlo con otra nación. Y bueno, eso lo hace interesante, porque no puedo imaginar que la naturaleza genere estas cosas. Así que en definitiva, si excluimos a los humanos, la pregunta es ¿qué nos queda? Como dijo Sherlock Holmes, cuando excluyes todo, lo que sea que quede, debe ser la verdad. Al final, lo que queda debe ser la verdad. Y los datos los tenemos sobre la mesa y este caso es prácticamente imbatible incluso para aquellos fanáticos del negacionismo. El caso del Tic Tac en el año 2004, con estos pilotos, con estos protagonistas, que algunos los hemos entrevistado aquí en la señal Ciencia y Misterios, es uno de los mejores casos de los últimos tiempos y sin dudas ha servido como catapulta para que este fenómeno vuelva a estar en la tapa de los diarios, con personas como Leslie Kean, que justamente le dio mucha publicidad en sus publicaciones desde el año 2017. Las cosas vienen cambiando, hay una preocupación real de posible amenaza por parte de los ejércitos de diferentes potencias en el planeta y yo no estoy tan seguro que tenga que ver con el fenómeno como lo conocemos, ya sea que pienses que es extraterrestre, interdimensional, viajeros del tiempo, viajeros de un universo paralelo. No, a mí me parece que eso viene por otro lado, pero te lo voy a explicar en un video la semana que viene. Por ahora vamos terminando aquí en la señal Light y te voy a dejar una palabra clave para saber si llegaste hasta el final. Quiero que me la pongas en los comentarios. Esa palabra clave es OSNI, que sería la sigla de Objeto Sumergible No Identificado. Hasta aquí el video de hoy, espero que hayas disfrutado de este mini documental del OVNI Tic Tac porque voy a ir realizando otros mini documentales con casos famosos de objetos voladores no identificados, de encuentros con humanoides y de otras cuestiones que vamos a ir agregando aquí en el canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios en este 2024. Lo único que resta es que vos te suscribas en tu casa, no te cuesta nada, es un botón rojo que está allí abajo, es totalmente gratuito y la mitad de las personas que ven estos videos están suscritas, así que si estuvieran todos suscritos
Hace rato que hubiésemos pasado los 100.000 suscriptores. Familia señalera, suscríbanse, dejen un like si les gustó el video, compartan esto con sus amigos y si nos quieren apoyar un poquito más, se dejan un súper gracias por allí debajo que nos ayudan un montón, pero más de lo que piensan a seguir adelante. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand, esto fue La Señal Light, que tengan un hermoso domingo, nos vemos en directo el martes. Larga vida y prosperidad. Live long and prosper, my friend.